iniciar esto. Muy bien. Bueno, para el cierre de esta conferencia vamos a tener también la última ponencia con que es la conferencia de cierre, denominada Jesús Histórico, aproximación arqueológicas al Maestro de Galilea, con la doctora Marcela Zapata, a quien invitamos nuevamente. Pueda subir a este lugar. Bueno, ella no es la doctora Marcela, ya lo sabe. Quisimos hacer algo distinto el día de hoy. Vamos a juntar, ¿cierto?, arqueología, vamos a juntar ciencias bíblicas y vamos a juntar, ¿cierto?, teología, porque queremos terminar las conferencias bíblicas con un conservatorio. Así que voy a invitar a los distintos exponentes. Voy a invitar, por supuesto, a la doctora Marcela Zapata. Vamos a hacerlo desde allá abajo. No sé si podemos acomodar 4 sillas, por favor. Voy a invitar al magíster y doctor cursando César Soto. Voy a invitar al magíster y doctor cursando Marcos Corona. Y yo también me voy a unir a esta tertulia, donde vamos cada uno de nosotros a entregar una reflexión de un par de minutos acerca de Jesús, y el centro de este espacio van a ser ustedes. Les vamos a dar todas las preguntas a ustedes. ¿Qué les parece? Y cada uno de nosotros va a ir respondiendo, ¿cierto?, según la disciplina y según, ¿cierto?, hacia dónde usted también quiere apuntar. Ok, entonces vamos a, cada uno de nosotros va a hacer una aproximación de cómo leer, ¿sí? ¿Sí es posible? De cómo leer a este Jesús, ¿cierto?, histórico, desde cada una de las aproximaciones que nosotros hicimos, como el doctor cursando Marcos Corona se acerca a Jesús desde la teología contextual, como la doctora Zapata Mesa se acerca a Jesús desde la arqueología, y como, cierto, a César, doctor cursando César Soto, se acerca a Jesús desde las ciencias, desde la teología y las ciencias bíblicas. Así que yo voy a funcionar más como moderador, ¿ok? Y ellos tres entonces nos van a ir ayudando, aunque yo también voy a también compartir mi aproximación o mi acercamiento al Jesús, ¿cierto?, histórico. Así que vamos a comenzar con Marcos. Vamos a comenzar con Marcos. Me dice, ¿por qué? Por mí. ¿Y cómo te acercas a Jesús desde la teología contextual? Buenas tardes a todos y todas. Un gusto de saludarles. No, he tenido la posibilidad de conversar con cada uno de ustedes, pero gracias por aquellos que estuvieron también en los talleres en los que pude estar. Desde mí mismo, me acerco a Jesús con este otro micrófono. Ahora sí. Era el micrófono. Me acerco a Jesús, como les decía, desde mí mismo, ¿ya? Desde mi persona. ¿En qué sentido? Generalmente, cuando leemos la Biblia, leemos los textos evangélicos, lo hacemos desde el Jesús resucitado y no desde aquel que de alguna forma se tuvo que circunscribir a un tiempo, a un espacio, a una época. Él fue hijo, fue hermano, probablemente tío, fue vecino, ¿sí? Fue carpintero, fue una persona como ustedes y como yo, que de alguna forma enfrentó la vida desde su realidad social. Entonces, cuando yo quiero entender a
Jesús desde la contextualidad, también tengo que entender mi contextualidad. Nosotros divorciamos muchas veces y no entendemos la vida real de los personajes del texto. ¿Ya? No solo eran pescadores, sino que también eran esposos, sino que también eran yernos. Entonces, cada una de esas partes me habla a mí acerca de cómo es que pudieron haber vivido la vida y cómo es que yo debo de entender el texto a partir justamente de esa realidad. Muy bien, excelente. Ahora vamos a darle la oportunidad a la doctora Zapata Mesa para que nos diga cómo él se acerca a Jesús desde la arqueología. Pues sí funciona. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, lo reitero, y también por hacerme partícipe de su comunidad, que es algo que estaba platicando con Henry desde ayer, que yo pertenezco a la Iglesia Católica y nosotros no tenemos esta comunidad. Y la verdad es que es algo que siempre he envidiado y agradezco, aunque no soy parte de su iglesia, soy parte de su familia, y eso la verdad es que lo agradezco mucho y me siento muy bien recibida. Así es que de verdad muchas gracias. Yo me acerco a la iglesia, al Jesús arqueológico, perdón, desde una disciplina muy noble. A mí me parece que la arqueología es una disciplina noble porque es cambiante, no es exacta, y se va, como lo decía hace rato Henry, va como moviendo las fichas en este tablero de ajedrez, que me gustó como lo expresaste. No es que sea nuestra conveniencia, es como la evidencia arqueológica nos da. Y lo que sí tenemos que hacer es, de esos como planteamientos o escenarios que nos hicimos en un inicio, cómo tenemos que cambiar a la evidencia arqueológica y entenderla y presentarla y hacer interpretaciones. Entonces, esta arqueología de Jesús no solamente toma en cuenta el texto, tiene que ampliar su campo y decir, bueno, ese texto se inserta en un contexto, ¿no? Y ese contexto es la geografía, la lingüística, qué se hablaba, qué se comía, qué se bebía, dónde estaban las regiones. Me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre, bueno, Jesús histórico no estuvo en Séforis, ¿no? Los textos no lo dicen, pero la arqueología tiene que visualizarlo por su contexto. Para poderlo afirmar tendríamos que encontrarnos un escrito que dijera aquí en Séforis estuvo Jesús. Pero esta disciplina me parece que es muy noble y este acercamiento desde la arqueología es sí científico, sí parte de un método que son esta búsqueda muy sistemática, muy exhaustiva. Un arqueólogo no puede rechazar una evidencia. Yo no puedo decir, mira, me encontré este fragmento o esta vasija que tiene el nombre de Yeshua y como que me conflictúa en mi planteamiento, me lo voy a evitar, lo voy a hacer a un lado. No. Si el arqueólogo se encuentra un documento que pueda realmente como confirmar la presencia de Jesús en algún lado, el arqueólogo no lo puede discriminar, tiene que decir, aquí está. Y si mis preguntas y si mi planteamiento original lo tengo que replantear, valga la redundancia, honestamente y con humildad tengo que decir, me equivoqué, es esto, porque la evidencia material me lo está diciendo. Entonces, la disciplina es muy humilde para quien realmente la entiende en ese sentido y tiene que ser también muy objetiva. Yo soy creyente, pero yo no puedo presentar en mis propuestas o en mis planteamientos como yo creo que Jesús estuvo en Magdala. Yo tengo que decir, Jesús estuvo en Magdala. Jesús probablemente estuvo en Magdala, ¿no? Y tampoco, un poco siguiendo a Marcos, no puedo como que disasociarme del todo, ¿no? Entonces, tengo que lograr que mi creencia no afecte mi juicio como científica, como arqueóloga. Y esa es esa disciplina que con humildad hay que entender, hay que recibirla y también es una disciplina que sorprende. A mí eso me encanta de la arqueología, que nos invita a
no dejarnos de sorprender, ¿no? Porque día a día hay un nuevo descubrimiento, hay que visualizarlo, hay que entenderlo y hay que decir, ¿cómo lo integro? ¿Cómo eso que acaban de descubrir entra en mi investigación, en mis planteamientos? Y eso es muy importante. Entonces yo creo que ese abordaje es sí muy científico, sí muy académico, pero también muy noble, muy abierto y tratando de entender hasta dónde yo puedo como decir algo y hasta dónde tengo que frenar y decir aquí no entro, no me compete a mí, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un poco mi abordaje. Excelente, muy bien. Marco nos habló acerca de acercarnos a Jesús desde cierto lo empírico, lo contextual. Marcela nos habló de la disciplina arqueológica, pero le voy a pedir a César que, porque él es como una combinación entre teología, arqueología, y por eso hablo de ciencias bíblicas, porque él junta muchísimas disciplinas en su aproximación a Jesús. Y si nos pudiese hacer un resumen de cómo tú te acercas a él, por favor. ¿Y su nieve de limón también? Solo Marcela entendió ese chiste. En Chile diríamos, ¿y un Berlín también? Sí, solo Marcela se rió por eso. ¿Y su nieve de limón? Las palabras tienen usos, no solamente significados. Por ejemplo, yo les quiero proponer un significado alternativo a una palabra. Cuando alguien dice que algo es improbable, usualmente uno está diciendo que no va a pasar o que no pasó. Yo quiero invitarles solamente para este ejercicio de responder a dividir la palabra improbable, que no se puede probar. Habiendo dicho eso, desde las ciencias bíblicas nos acercamos a Jesús desde la improbabilidad. No podemos probar nada. Tenemos la arqueología, nos lleva hacia cierto lado, la antropología nos lleva hacia otro lado, tal vez algunas veces para el mismo lado y otras veces para el lado contrario. La lingüística, la ciencia social, todo nos aporta algo. A lo que podemos aspirar es a reconstruir un profeta escatológico del siglo I que se movió en Galilea, en Judea, y que es congruente con los movimientos que ocurrieron en ese momento. Desde las ciencias bíblicas es a eso a lo que podemos llegar. Todo el resto cae dentro del campo de la fe. Se lo dice alguien que cree, se lo dice alguien que tiene fe. Yo creo en Jesús, creo en su salvación. Creo que resucitó. Pero todo lo que yo acabo de decir que creo viene desde la fe. No puedo usar la ciencia ninguna para probárselo a nadie. Entonces yo me acerco desde ese punto de vista. Y al hacerlo desde ese punto de vista es también, como pastor en mi caso, un ejercicio de humildad, porque tengo que reconocer de que hay cosas en las que mi mente no va a alcanzar a llegar, no va a alcanzar a tener una conclusión, pero cuestiones que en mi ser interior creo con todo el corazón. Pero sí es importante entender las limitaciones que tiene cada disciplina. Cada disciplina tiene sus alcances y sus limitaciones. Ciencias bíblicas tiene esas limitaciones. A ratos hay gente que le dice, es como leña para su fe. Para otras personas, en otro momento, ciencias bíblicas puede ser como, estoy viviendo una crisis de fe. Ni una cosa ni la otra son malas o buenas per se. Pero ¿saben lo interesante? Y perdón, me voy a poner la camiseta del decano. Cuando se viven esos procesos en una comunidad educativa, en una comunidad que también profesa, en muchos casos, aunque tenemos estudiantes que no siempre tienen la misma fe, pero que en muchos casos tienen una fe común, el proceso se hace mucho más llevadero. O algunos acá, yo no sé cuál fue tu caso, Henry, pero a mí me tocó experimentar todo este quiebre solo. Y es sumamente doloroso, muy doloroso. Pero cuando uno lo hace en la comunidad educativa, hay apoyos, hay personas
hay conversaciones y entonces hay una retroalimentación distinta. Y bueno, eso es lo que tratamos también de aportar desde el programa de Ciencias Bíblicas de ITEM. Excelente. Bien, vamos a ir a un par de preguntas para cada uno de ustedes. Lamentablemente vamos a tener que tomar el tiempo, respuestas, ¿cierto?, de no más de 3 minutos para cada uno de los panelistas. Voy a hacerles un par de preguntas a ellos y ustedes vayan anotando sus preguntas porque delante teníamos poco espacio, ahora les voy a dar mucho espacio para que usted haga sus preguntas. Así que vamos a empezar con Marco y el fenómeno de la teología contextual. Marco, tú viajas por el mundo, viajas muchísimo a Centroamérica y tienes contactos con comunidades que muchas veces responden a un sistema socioeconómico, cierto, de base, más abajo. Y esta novedad de la teología contextual, ¿cómo tú lo ves en la forma de hacer teología en los centros teológicos y en las universidades? ¿Tú crees que la forma de hacer teología, de enseñar teología, está, no sé si decirlo obsoleta, pero simplemente no responde a las necesidades como sí lo hace la teología contextual? Difícil pregunta. No tengo a Jaime aquí para que me respalde, pero difícil, ¿por qué? A ver, cuando nosotros nos planteamos el tema de teología contextual y después cuando tú nos planteaste hacer una facultad de teología contextual, nosotros nos preguntamos, ¿una facultad de teología contextual puede entrar dentro de un programa institucional? ¿Por qué? Tú lo dijiste, lo que he vivido yo lo he vivido en las iglesias de base. De hecho, soy muy cercano a las iglesias de base, a la teología de la liberación, porque hemos tenido la posibilidad de estar con la gente. Lo voy a de nuevo me quedé sin micrófono. Alguien me está saboteando. ¿En dónde me quedé? Desde la propuesta de Ernesto Cardenal, del Evangelio de Solentiname. Ernesto Cardenal le propone a los campesinos leer el Evangelio desde su contexto y hacer su propio Evangelio. O sea, no necesariamente leer el Evangelio a solas, sino que entenderlo desde su contexto. Entonces yo me confronto a eso, me pregunto cómo yo puedo leer esto, que me pueda servir y cómo le puede servir también a las comunidades a las que nosotros vamos a visitarles, cuando tienen carencias por todos lados. O sea, ¿cómo hacemos comunidad con personas que su horizonte es tener mañana para poder comer? O sea, sí, pero puedo hablar de arqueología desde la academia y un montón de cosas más, y desde la ciencia y todo lo demás, pero desde la realidad de alguien que no tiene para comer, ¿cómo lo hago? Entonces, mi esperanza es que la teología contextual ayude al estudiante a involucrarse mucho más con las comunidades, a estar presente con las comunidades, a ser parte de las comunidades, a vivir con la comunidad. Ismael sabe, yo cuando viajo, yo no me quedo en un hotel. Yo viajo y me quedo en la casa de las personas. Me quedo con ellos. Comparto con ellos. Y por lo tanto conozco su realidad. Y cuando me hablan, no quieren saber mucho de Biblia. Quieren saber, en realidad, para qué les puede servir tales o cuales cosas. Y hablamos desde su realidad. Y cuando hablamos de su realidad, entonces también tengo que tratar de darle realidad al texto, tal como lo hacía Ernesto Cardenal en este espectacular libro del Evangelio de Solentiname. Excelente, muchas gracias, Marco. Especialmente cuando entendemos de que muchas veces la teología convencional no está siendo ni contingente ni atingente. Entonces, es increíble cómo este fenómeno de la teología contextual está marcando un nuevo hito. Marcela, hablaste de que muchas veces la arqueología no puede basarse en la fe
porque yo no puedo forzar a que la arqueología me diga algo, ¿cierto?, que simplemente no me está diciendo. Es el caso de Ganstan, ¿cierto?, en Jericó, que fechó algo para hacerlo coordinar, ¿cierto?, con la salida del Éxodo y Josué y los ataques. Algunos dicen que manipuló la cerámica, otros dicen que lo hizo porque no era tan buen arqueólogo. Pero llegó una mujer, ¿no?, que arregló las cosas, ¿cierto?, Catherine Canyon, y su método. Entonces eso es histórico, la arqueología muchas veces se fuerza. ¿Cómo tú tratas, porque tú eres una mujer de fe, yo lo he visto, tú crees en Dios, crees en la Biblia, cómo tú haces esa diferencia de no intentar probar tu fe con la arqueología cuando tú tienes fe? Ay, es una pregunta difícil porque yo no puedo separarme y decir, bueno, esta es la Marcela arqueóloga científica y esta es la Marcela de fe. Y ahorita estoy en mi papel de arqueóloga, no me pregunten de fe, y ahorita estoy en la iglesia y no me pregunten de arqueología, ¿no? Pero en el fondo, a mí lo que me ayuda justo a no darle a la interpretación mi creencia es la interdisciplina. Entonces yo tengo un equipo en donde tengo creyentes, no creyentes, participan conmigo judíos, participan musulmanes, hombres, mujeres, de todo, y a final de cuentas siempre es un constante diálogo. A ver, para mí esto es esto, significa esto. Oye, no, porque desde el judaísmo lo tienes que entender así. Les pongo un ejemplo muy concreto, la piedra de Magdala, ¿no? Esta piedra que se descubrió en la sinagoga, que ha despertado una controversia brutal, porque para unos es la representación del templo, para otros es la representación del inicio del cristianismo, porque esta piedra tiene en la parte de la base unos corazones. Entonces para algunos es, claro, es la sangre de Cristo, el amor derramado, ¿ok? Para otros es una simple piedra con unos decorados muy bonitos, y para otros es el templo de Jerusalén, el Santo Santorum, la representación, el vínculo con Jerusalén. Entonces, si yo lo viera solamente como mujer de fe, igual diría, claro, el amor de Cristo que está presente en los corazones. Y ahí diría yo como mi sesgo de arqueóloga creyente, ¿no? Pero cuando lo dialogo con la doctora Rina Talgram, que es judía, me dice, a ver, no, Marcelo, tienes que entender así, porque el corazón en el cristianismo, en el judaísmo, no está así representado. Esto es más bien una hoja que es cubrir el hueco, porque en el judaísmo, en el arte, hay un concepto, y en muchas culturas, el horroris vacuo, el horror al vacío. Yo no puedo representar algo o pintar algo y dejarlo en blanco. Hay que ponerle cosas para que se vea y se distinga lo que quiero resaltar. Y eso se llama el horror al vacío o el horroris vacuo. Entonces, esta forma de corazón es la hoja de la hiedra. Y luego me voy con el doctor Meoteabiam y me dice otra cosa. Entonces yo creo que en este sentido podría decir que a mí lo que me ayuda y me salva de no ponerle muy juicio de fe es la interdisciplina, el diálogo con otros académicos, y que también tienen que tener ese cuidado, obviamente, de no irse al aspecto de fe y siempre hacerlo como muy juiciosos en ese sentido. Excelente, muy bien. César, te vemos en las redes sociales, te vemos confrontando muchas veces lo establecido, lo que no se ha repensado en décadas, siglos, años. Y estar en tu posición es la posición más difícil. Pero cuando estás en los extremos, uno de los extremos te va a amar, por lo menos. El otro te va a odiar, pero el otro te va a amar. En cambio, te vemos a ti al medio. Me da la impresión que no te ama ni los que están allá, ni los que están acá. Los de las ciencias bíblicas que, cierto, le dan mucha basura a la fe, al cristianismo, te atacan. Y por otro lado, el cristianismo tradicional, más conservador, y ve que estás pensando y traes una nueva reflexión, también te ataca. Entonces estás al medio. Me imagino que eso ha traído mucha soledad, muchas preguntas, muchas cosas. Mi pregunta es sencilla. Si te atacan de todos los lados
Y lo más fácil es uno decir, ya, ¿por qué tú sigues siendo cristiano, número uno? ¿Por qué sigues insistiendo con el mensaje de Jesús? ¿Por qué eres pastor si muchas veces te atacan tanto? No sé. Yo tengo un conflicto cuando la gente, por ejemplo, habla del llamado, por ejemplo. A veces nosotros hablamos del llamado solamente para una cuestión ministerial. Entonces uno dice, yo tengo un llamado, pero yo soy de las personas que cree de que todo el mundo tiene un llamado a algo. Lo que pasa es que a veces no le encontramos el sentido a lo que ya estamos haciendo y no nos damos cuenta de que eso puede afectar a mucha gente para bien. Pero en mi caso, yo como a los 16 años, yo sentí una convicción muy profunda de que me iba a dedicar toda la vida a... mi reflexión en ese momento fue a servir al Señor. Pero cuando fui creciendo un poquito más, un poquito, a los 20, ya me di cuenta de que el tema era que iba a dedicar mi vida entera a poder servir a Dios a través del servicio a las personas. Y creo que lo único que a mí, y esto es una confesión que la he hecho en otros espacios, a mí lo único que me ha mantenido con los pies en la tierra y no dejar de creer ha sido la comunidad, la gente. Yo sigo viendo a Cristo en el rostro de la gente. Es eso. Bonito, hermoso. Bien, tengo más preguntas, pero quiero pedirles que hablen ustedes. Si tenemos una pregunta en línea, adelante. Nos pregunta nuevamente Inés Egaña de Santiago. Para Marco, ¿cómo hacemos más práctica y significativa la fe en nuestro contexto social contemporáneo? ¿Cómo hacemos más práctico y significativo o significativa la fe en mi contexto social contemporáneo? Ya se echa a perder conmigo, ¿no? Ahí atrás me están boicoteando. ¿Cómo lo hacemos? El texto en Primera de Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el 14 justamente hace ese llamado. Y el llamado es cómo encarnamos nosotros a Cristo. Si Cristo encarna, ¿cierto? Y se vuelve tangible, se vuelve tocable, se vuelve acción entre la gente, ¿cómo yo puedo encarnar? Y la única forma de encarnar es cuando en uno de los textos se habla acerca de la cena, dicen, hagan esto en memoria de mí. ¿Pero qué es hacer esto en memoria de mí? ¿Hacer el acto ritual de la cena? ¿O hacer esto en memoria de mí es hacer lo que yo hice en vida? La única forma que tenemos es encarnar el Evangelio o la vida de Jesús en nosotros. Es decir, como Él actuó, actúa en nosotros. No, si bien los Evangelios nos cuentan toda esta historia de Jesús, pero también Jesús en algún momento tiene que haberse sentido mal. Y hoy día no tengo ganas de sanar a nadie. Yo me quedo en la casa. Un día se enfermó el estómago y dijo, no puedo salir. Y la mamá llegó y lo atendió y lo acompañó. Encarnarlo es sentir lo que él sintió, lo que a él le pasó. Cómo él vivió, cómo él anduvo con las personas. Hay días que no vamos a tener ganas de nada y otros días que vamos a tener las ganas de acompañar a todos. No, ¿cómo olvidarme inclusive de lo que creo y de lo que pienso para poder estar y acompañar al otro? ¿Cómo lo hago si en este caminar, como lo veíamos en la parábola del buen samaritano, ¿cierto? ¿Cómo lo hago para olvidarme de mis propias creencias
de mi propia forma de ser. Los religiosos no lo hicieron de mala gente, lo hicieron porque su religión de alguna forma se los impedía. ¿Cómo me olvido yo de eso? ¿Cómo me olvido de mis dogmas? ¿Cómo me olvido de lo que creo, de lo que pienso, para poder estar con la gente? Un minuto. Voy a terminar con un ejemplo solamente. Hace unos años atrás, a las 2 de la mañana aproximadamente, una persona me llamó para decirme que su hijo se había suicidado. Me dijo, pastor, nadie quiere aceptar a mi hijo en ninguna parte. Y yo los acompañé. No porque sea yo, sino porque entendí de qué es lo que Cristo haría, qué es lo que Cristo hizo, estar al lado de la gente que sufre, de la gente que lo pasa mal. Excelente. Una pregunta, ¿quién tiene una pregunta para la doctora Zapata? Para la doctora Zapata. Sí, adelante. Doctora Marcela, ¿cómo se puede aplicar la flexibilidad de la arqueología en nuestros estudios teológicos personales, fuera de dogma, ya sea evangélico, católico, bajo nuestras creencias, y a un grupo de estudios bíblicos en nuestra iglesia local? Nuevamente, ¿cómo se puede aplicar la flexibilidad de la arqueología en nuestros estudios teológicos personales, independientes de nuestros dogmas, en un grupo de estudios bíblicos en nuestra iglesia local? Esa última parte no la entendí. Yo creo que justo haciendo lo que estamos haciendo aquí, es decir, si yo profeso una fe en una confesión, la arqueología de Jesús o el Jesús histórico o el Jesús teológico, ¿cómo lo inserto? Siendo abierto, es decir, siendo escucha de lo que la arqueología me puede aportar, con mi juicio, siendo escucha de lo que el dato del Jesús histórico me puede decir y lo que puedo entender también de el Jesús en términos teológicos. Yo creo que esas tres uniones, desde la arqueología, desde la historia, desde la teología, si lo entiendo, si estoy abierto, yo creo que este mismo diálogo que hemos estado haciendo el día de hoy se puede insertar muy bien en cada comunidad o en cada iglesia y hacerlo muy vívido, porque si algo creo que se logra escuchando en este sentido es hacer muy vivo el evangelio, porque a veces queda como muy lejos o está como muy allá y decimos, bueno, pues es que ese fue Jesús, pues cómo no iba a hacer las cosas bien, pues fue Jesús, ¿no? Yo, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, nadie es perfecto, no lo vamos a hacer como lo hizo él, pero sí creo que nos acercamos más si tenemos en nuestra comunidad como este diálogo y la apertura a entre todos decir, bueno, a ver, ¿qué me dice la ciencia? ¿Pero qué me dice la historia? ¿Pero qué me dice la teología? Y vivirlo, aceptarlo, bueno, primero entenderlo, luego vivirlo, aceptarlo y vivirlo. Yo creo que sería una manera en la que yo podría decir que todo esto sí cobra sentido en la vida de cada uno y en la comunidad y transmitirlo así. Muchas gracias. Para César, ¿quién tiene una pregunta para César? Luis Miguel. Cuando mencionaba, o el profesor Henry le hizo la pregunta de estar en el medio, ¿cierto?, entre dos, yo creo que mal llamados opuestos, pero así se entiende. Me sentí un poco identificado porque yo soy matemático, estadístico, entonces estoy relacionado al área de la ciencia, pero también soy creyente, entonces estoy también ahí, por un lado, ¿cierto?, los ateos que se apropian de la ciencia para desestimar la existencia de Dios, y por otro lado, los creyentes más tradicionalistas desestiman la ciencia para poder justificar su creencia en Dios. Mientras que por mi lado creo que temas como las ciencias bíblicas pueden acercar al no creyente y decir, bueno, si existió un Jesús histórico, ¿qué más es cierto? Y por otro lado, para el creyente, ayuda a comprender un poco más el contexto y entender un poco más el mensaje de Jesús. Pero por otro lado también va a haber gente de un lado que va a decir, no, Jesús es un mito, ¿cierto?, desestimando la evidencia. Y por el lado creyente,
también desestimando la evidencia porque me cambia mi concepto preconcebido de quién es Dios. Delante el profesor Henry mencionaba, bueno, los evangelios fueron construidos a través de tomar conceptos griegos, entonces no fueron inspirados, entonces cambia un poco la percepción o mi percepción de quién es Dios, de qué es la Biblia. ¿Cómo acercar a esas personas y ayudarles quizás a ver un poco mejor o no desestimar tan rápidamente, ayudarles a quitarse los velos tanto del no creyente como del creyente? ¿Cómo te acercas a ese dilema en general? Ok. Esta es como la cura para el cáncer. ¿Cierto? Yo creo que, a ver, nosotros todos somos reaccionarios. Nosotros reaccionamos a lo que nos parece peligroso, reaccionamos. A lo desconocido, reaccionamos. Y nuestra primera reacción es bastante menos civilizada que, no sé, o sea, ya. No quiero hablar de la gente que rescata arañas y las deja fuera de la casa, ni nada de eso, pero en la medida que uno va entendiendo algunas cosas, uno va midiendo la reacción que uno tiene. ¿Por qué digo esto? El mundo confesional, su reacción por defecto frente al otro extremo es una reacción agresiva. A veces no exenta de insultos muy a la pinta evangélica, pero insultos al fin de cuentas. Ahí está. Y del otro lado también, pero como el que sabe y sabe que sabe, adquiere una especie como de escalafón intelectual en la sociedad, entonces mira hacia abajo y los mira como ignorantes, canutos ignorantes que no saben de lo que están hablando. Es eso. Nos topamos con esos dos extremos. Intentar hacerlos conversar es el problema. Pero cuando nosotros partimos de que en realidad tal vez el problema no es creer o no creer, sino cuál es nuestra calidad humana, porque en el fondo estamos frenando en la calidad humana. Porque si yo sé, yo puedo conversar con alguien que no sabe porque veo en esa persona un irreductible de dignidad en esa persona. Esa persona no vale más porque sabe más o vale menos porque sabe menos. Yo puedo hablar y si encuentro valor en esa persona, debo reconocerlo, aunque yo no esté de acuerdo en todo. Y el ejercicio va de ida y vuelta. Gracias. El ejercicio va de ida y vuelta. Si logramos vernos, no ver al físico, al matemático, no ver al evangélico, no sé. Si logramos ver a la persona y restaurar el diálogo y darnos cuenta que podemos coexistir incluso en ese no estar de acuerdo, yo creo que es un buen paso como sociedad. Es un paso en la construcción del bien común, porque en esta vida no creo que vayamos a dirimir quién tiene la razón y quién no. Todos creemos que la tenemos, ¿cierto? Pero no frente a todo el mundo. Entonces tenemos que aceptar de que tenemos que llegar a un mínimo de convivencia en la que no nos miremos en menos porque sabe o porque el otro tiene fe y eso cansa bastante. Hay que invertir mucha energía en eso. Muchas gracias. Vamos a volver con Marco. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marco? Sergio y después Claudio. Sí. Bueno, él habló acerca de la SEP, ¿cierto? De las comunidades eclesiales de base, auspiciadas por Vaticano II, ¿cierto? Y para paliar la pobreza de los países latinoamericanos. Bueno, en donde estaba también incluido Chile, ¿cierto? Honduras, Salvador. Bueno, y acerca también de la teología de la liberación. Bueno, que es un poco más revolucionaria, se ve la parte social, ¿cierto? Lo que es la pobreza, pero es como cíclico. Es como algo que estamos viendo ahora porque igual fue ayudada por Estados Unidos, ¿cierto? En su momento, de los países latinoamericanos. Y como decía el pastor ahí, ¿cierto? Como el Imperio Romano le daba pan ¿cierto? a los judíos, pero ¿cierto? A su vez ellos se quieren quedar con las riquezas naturales de los países, que es algo que para algunas personas era ¿cómo se llama? Estaba como un poco
es nebuloso, pero ahora con las redes sociales todos sabemos, ¿cierto?, lo que está pasando. Ahora, si nosotros pensamos un poco más, ¿cierto? Y bueno, en mi opinión, yo creo que si dejamos que Dios, como Dios es soberano, ¿cierto?, Cristo se manifieste en nosotros, dejaríamos de ser tan religiosos o un poco más intelectuales, ¿cierto? Y haríamos lo que Cristo hizo en la tierra, sus hechos, ¿cierto? Que a eso es lo que queremos llegar, ¿cierto? Si, por ejemplo, vemos necesidad, metámoslo la mano al bolsillo, ¿cierto? Y ayudemos, también teniendo cuidado en que esa persona no se acostumbre, ¿cierto? Y viva de la mendicidad, porque también es algo que nosotros debemos de poner de nuestro esfuerzo, ¿cierto? Para poder llegar a ser cristianos saludables. Y eso en toda razón de ser, porque en este tiempo, ¿cierto?, podemos hacer evangelismo, podemos ayudar a las personas que están en 30 riesgo segundos, social, Sergio. en riesgo social, pero también, ¿cierto?, viendo el compromiso de la persona, ¿cierto?, hacia el evangelio. Una réplica al comentario de él. Una réplica al comentario de él. Hola. Hace un tiempo atrás hice un curso en donde uno de los puntos era humanizar el Evangelio, que creo que es una cuestión imperativa en recuperar la humanidad de nuestra propuesta evangélica. Si bien yo obviamente comparto con las iglesias de base y me encanta la teología de la liberación, no significa que eso sea cerrado y que no tenga otras posibilidades, inclusive de otras lecturas. Pero creo que lo más importante es rehumanizar el mensaje, volverlo más cercano, volverlo a las personas. Lo veíamos recién y lo dijo también delante Ismael, y lo veíamos en el último taller que hicimos. Isaías 53 se construye sobre la base del pueblo. El siervo sufriente es el pueblo. Cuando nosotros perdemos el enfoque del sufrimiento, entonces solo lo espiritualizamos, entonces tenemos que orar nomás por la persona, pero no sin mayor compromiso. Creo que debemos de recuperar esa humanidad del mensaje, devolverle la humanidad a la gente y también, ¿por qué no decirlo?, devolverle la humanidad a la iglesia. Muchas gracias, Marco. Claudio, ¿sobre la misma? Para que sigamos con Marco. Y después vienen las preguntas Gracias. para la doctora Zapata. Sí, delante al pastor Ismael le hicieron la pregunta con respecto a la política contemporánea y la injusticia social, lo que vemos hoy en día. Yo me quiero ir a la pregunta de Jesús histórico. ¿La política y la religión fueron también influenciables en la vida de Jesús con respecto a esta influencia social que hoy día vivimos? Sí, o sea, Jesús no es ajeno a la sociedad en la que vive. Y como lo decíamos delante, ¿cierto? Aunque lamentablemente el texto nos dice que fue tratado como ladrón y crucificado entre ladrones, en realidad es muerto y crucificado por sedición, por oponerse al Estado romano. Uno no hace política solo desde un partido, tiene que hacer política desde la ciudadanía, desde quién soy yo como ciudadano. Por lo tanto, y obviamente, tanto Juan el Bautista como Jesús estaban muy relacionados con la gente y con el dolor que provocaba el abuso, no solo de parte del Imperio Romano, sino también de parte de la propia religiosidad de su tiempo. Jesús no está identificado concretamente con uno u otro partido dentro o secta dentro del judaísmo, sino que de alguna forma a todas transversalmente las critica a partir de cómo es que él también siente que la gente debe ser tratada. Y eso es política. Y de alguna forma, esa manera de hacer política la convierte en ese vínculo con Dios. ¿Cómo es que Dios se preocupa de la sociedad y esa sociedad vive dentro de un marco político? ¿Cómo es que hacemos políticas públicas que le recuperen
le recuperan a las personas su valor, cómo las revalorizamos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Usted lo decíamos, veamos los milagros de Jesús y nos vamos a dar cuenta de la forma en la que le devuelve el valor a las personas. Recupera su valor. No recupera su valor religioso, sino que recupera su valor social. Y a partir de esa recuperación, entonces también se vuelve a revincular con Dios. Espero haber respondido. Muchas gracias, Marco. Bien, vamos entonces a 2 preguntas para la doctora Zapata. Sí, Danae. Y después Moisés para que no se quede. Sí. Doctora, mi pregunta es, espero hacerla bien. Desde la arqueología donde tú te mueves, ¿puedes decir que tu fe ha aumentado? Me río porque ahorita estaba pensando justo, ¿y si me preguntan eso? A ver, no ha aumentado, porque siempre he sido una mujer de fe. He vivido en una familia muy de fe, podría decir no tan practicante, pero sí en un ambiente de fe. Y ni la ha disminuido ni la ha aumentado, pero sí la ha fortalecido. Sí me ha ayudado a estar, simple y sencillamente estar en los lugares en los que él estuvo y en donde se movió y en donde sucedió todo esto que hemos estado platicando, tiene un impacto, ¿no?, en tu vida y dices, ah, caray, ¿no? Yo les platicaba lo de la tormenta, que a mí es un pasaje que siempre me ha, no sé por qué, siempre me ha impactado. Y de pronto sí ver que en Galilea el mar sí se alebresta, como para que el barco medio como que le tambalee y les dé miedo, me hace a mí pensar como en qué yo me tambaleo y en qué me da miedo. Y estando ahí, mi fe no se ha incrementado, pero sí se ha fortalecido. Entonces sí he tenido una fuerza en mi fe, no tanto en la institución, en mi caso, como es una institución como muy rígida, ¿no?, el catolicismo, y he tenido más confianza como incluso de criticarla en el buen sentido de la palabra, ¿no?, y decir, bueno, a ver, aquí no estoy de acuerdo, no dejo de creer, pero no estoy de acuerdo en cómo lo guían o en cómo me dicen que lo tengo que vivir. Pero estar allá sí me ha ayudado a tener esa confianza y a fortalecerla, pero ni me la ha dado más, ni por encontrarme objetos del judaísmo o que diga yo, wow, sí, no, pero sí me ha fortalecido, eso sí. No sé si con eso respondo, pero me ha fortalecido. Eso. Gracias, Danae. Gracias, Marcela. Moisés. A la profesora Zapata, un comentario y una pregunta que hace recién usted dijo, hablaba así, su iglesia, que me formen parte de su grupo. En algún momento escuché que si somos hijos del mismo padre, somos hermanos. Así que eso le quería decir. Y la pregunta es con respecto a que estamos como en un contexto académico, de certezas, de comprobables. Y la pregunta va para usted y quizás también para el profesor Soto. ¿Cómo abrazan el concepto o categoría de misterio en todo este tema de fe y certeza o ciencia bíblica? Muchas gracias por el comentario, porque sí, es cierto, ¿no? Y igual lo vivo y lo acepto. Se maneja como algo sobrenatural desde la ciencia. Entonces, si por ejemplo hablamos del milagro de las bodas de Canaán, la ciencia te va a decir imposible que el agua se convierta en vino, pero sí te puedo decir a lo mejor cómo era la costumbre de tomar el vino, cómo era la costumbre de a lo mejor beber agua antes de tomar el vino o de tomar vino y agua para que no se te suba tanto el alcohol, ¿no? Pero no habrá un dato en el que la ciencia te pueda decir es un milagro, pero lo pone en duda, que eso es lo importante del misterio, se pone en duda. No te puedo decir sí, no te puedo decir no, pero lo pongo en duda porque la ciencia no lo puede comprobar, pero porque como no lo puede comprobar,
no existió y siempre te lo van a dejar en duda. Hablábamos hace rato del sudario de Turín o la sábana santa, ¿no? La Iglesia Católica nunca ha dicho, lo tienen que creer, porque ya lo dije yo. Ahí está, como tú lo quieras entender. La ciencia va a decir, no puedo decir ni qué es el misterio y el milagro, pero tampoco puedo decir que es algo científicamente comprobado. Me quedo con la duda, que ese es el papel de la ciencia, dudar. Entonces dudo de que sea un misterio o un milagro y dudo de que sea certero hasta que no pueda encontrar un cómo explicártelo. Entonces todo lo que entra dentro de la categoría de misterio, milagro, la ciencia lo va a poner como algo sobrenatural. Yo, que me baso en la comprobación natural, científica, objetiva, no puedo hablar de eso que me sobrepasa. Pero no porque eso me sobrepase como ciencia, lo niego, nada más lo dudo. No sé si... ¿Quieres hacer una réplica sobre eso, César? Ya que también iba para allá, o una réplica pequeñita. No me pongan play porque... Ya, ok. Si quieren lo podemos conversar después, Moisés, pero quiero decir algo que a lo mejor puede servir para más gente. Para mí, cuando yo leo los milagros en el Evangelio, los milagros para mí son como el letrero luminoso que está afuera del teatro. ¿Sí? El letrero luminoso que está fuera del teatro y que dice el nombre de la obra, los actores de la obra, y que tiene todo eso y que es súper lindo y que la gente va y se saca fotos afuera y que no siempre entra a ver la obra. En los evangelios, cuando yo leo un milagro, yo lo que estoy leyendo es una llamada de atención para ver qué hay adentro. El milagro es el letrero luminoso, pero no tenemos que quedarnos en la descripción de eso, sino en qué hay detrás, cuál es el mensaje teológico detrás del asunto. Y eso es entrar al teatro, sentarse a ver la obra, contemplar y darse cuenta de que era mucho más que el letrero que estaba afuera. Y eso lo vemos en un montón de relatos en los evangelios, en donde pareciera que algo que a nosotros nos deja con la boca abierta. Evangelio de Marcos menciona que hubo una alimentación, luego Jesús manda para otro lugar y Jesús les da alcance caminando sobre el agua. Caminando sobre el agua, Moisés. Y uno dice, Marcos lo cuenta así, un versículo para hablar de eso. Y nada más. Y luego pasa a la siguiente alimentación y uno dice, oye, pero si el tipo va caminando por el agua, ¿por qué no se quedaron asombrados por eso? Y el texto sigue hablando de que están asombrados porque entendieron el tema de las canastas y de la multiplicación del pan, no entendieron nada de eso. Entonces uno dice, parece que en realidad entonces el milagro, que nosotros decimos que está caminando sobre el agua, parece que no quisiera, por lo menos en el Evangelio de Marcos, parece que no quisiera en realidad llamarnos la atención hacia eso, sino hacia otra cosa. Si yo me quedo pegado, me pierdo todo el otro asunto. Entonces, ahora yo sé que el recuento de cada evangelio va a ser distinto, pero el ejemplo que doy es para Marcos, se queda en Marcos y veo que los milagros pueden funcionar de esa forma. Hay algo detrás. Excelente. ¿Preguntas para el doctor? Sí, César. Para César, desde las tierras de la doctora, Chihuahua, México, nos preguntan, ¿cómo continuar en las ciencias bíblicas sin convertirnos en agnósticos o moralistas cuando se es creyente? Yo quisiera saberlo también. Honestamente, yo siempre cuando hay alguien que viene con consultas de ese estilo, yo siempre les digo lo que a mí me ha resultado. No puedo decir otra cosa. Y lo que a mí me ha resultado ha sido el trabajo con la comunidad. En el 2010 fue el terremoto acá en Chile. 2010 yo estaba súper metido con todo lo que eran las escuelas alemanas, Tubinga, no sé, Moltmann, Bultmann, Batman no, pero un montón de teólogos
alemanes y muchas cosas así como... Y llega el terremoto y vamos a la zona de desastre en Dichato, que se transformó en un pueblo insignia de la reconstrucción. Y vamos para allá a trabajar y estuvimos al principio haciendo labores humanitarias y yo luego le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Este trabajo es para largo. Formemos una comunidad acá y quedémonos acá un tiempo. Y cuando hacemos eso, uno se da cuenta cuando te metes a trabajar con la gente en el primer invierno post-terremoto, con el barro hasta la rodilla, tú no le puedes citar... no sé, pues hablar de la desmitologización que propone Bullman, no sirve de nada. Lo que sirve es arremangarse los pantalones e ir en ayuda. Hubieron varios casos que nos tocó enfrentar de esa forma. Una vez con alguien del Hogar de Cristo, institución católica con la que trabajé bastante allá, Carmen Anita me dice, que es la que estaba a cargo, me dice, ¿sabes qué? Hace rato que no sé de estos abuelitos. Vamos a verlo. Y a mí no me gusta trabajar con abuelitos, así de buenas a primeras. No es que sea mi target, pero yo le dije, Carmen Anita, vamos. Y ella me llevaba a lugares que yo no iba a ir. Y golpea la puerta y no sale nadie. La golpea más fuerte, no sale nadie. Esto es muy raro. Se metió. Y allí encontramos a los viejitos acostados tratando de capear el frío de alguna forma, el caballero con una hernia inmensa que no se podía mover, no tenían comunicación con sus hijos, no tenían nada. Y fuimos ahí, yo fui de espectador, debo decirlo. Ayudé en lo que pude. Pero me di cuenta de que hay un montón de cosas que a mí me pueden fascinar y que me pueden hacer, pero ver estrellitas de colores estudiando las cosas. Pero cuando tú estás con la gente que sufre, tú tienes que aterrizar el evangelio. No hay de otra. Entonces, si alguien de repente cree que anda flotando por las nubes, por las cosas nuevas que está aprendiendo, tiene que amarrarse, esa es mi experiencia, a una comunidad de base, a una comunidad de fe, servir, mirar a la gente a los ojos y que lo que he aprendido sirva para algo concreto y no solamente para, no sé, el ego. Excelente. Desde Chihuahua, México. De aquí para César, ¿alguien? Sí, por favor. Hola, hola. Bueno, como usted estaba en medio del espectro entre las ciencias bíblicas y la teología, le quería preguntar de manera bien específica, ¿cuál ha sido quizá el mayor impacto estudiando las ciencias bíblicas para su vida de fe? ¿Tú a favor o en contra? No, como usted, ¿cómo ha cambiado quizás su vida de fe desde que está estudiando las ciencias bíblicas? ¿Cómo ha cambiado mi vida de fe? Ay, sí. Mira, yo siempre disfruté leer la Biblia. Incluso yo siempre digo, y es verdad, yo terminé de aprender a leer con la Biblia. Y me fascinaba llegar a la iglesia, mi abuelo era pastor, entonces él predicaba y no le entendía, como ni la mitad de las cosas no se las entendía, entonces yo leía las historias y qué sé yo. Ya después le robé una Biblia con comentarios bíblicos que me parecían más interesantes que el sermón. Entonces mientras él predicaba, yo leía los comentarios bíblicos, las introducciones a los libros, esas cosas. Siempre tuve algún contacto con a querer aprender y con querer saber. Pero yo no puedo negarte que creer para mí se transforma en una decisión de vida. De vida. O sea, yo tengo amigos que me dicen, declárate ateo, te sale más fácil. Y otros que me dicen, deja el ministerio. Si tú no eres un pastor convencional. Pero yo insisto, honestamente, yo creo que, y de hecho mencioné el 2010 porque fue una experiencia que marcó mi vida. Yo ahí aprendí que necesitaba la comunidad.
y no que la comunidad me necesitaba a mí. Yo venía preparándome pensando en estas ideas que te mete de repente el seminario de que lo que tú estás aprendiendo es lo que necesita la comunidad. Y yo en ese momento me di cuenta y dije que yo lo necesitaba. Qué lindo. Bien. Vamos entonces con un par de preguntas mías, porque me toca a mí. Nueva pregunta, pero ahora no es para el doctor, sino para el pastor Henry. No. Yo voy a preguntarle a ellos. No, yo no voy a contestar. Cuando digo me toca a mí, no es para responder, es para preguntar. Pero la hago Ya, démosle. en línea. ¿Cómo presentamos hoy a Jesús a las nuevas generaciones que se sienten cada día más lejos de la fe y confundidos en ella con toda la cantidad de información que tenemos? No, respóndela tú. Sí, yo sabes que yo creo en los jóvenes. Aquí está Emma y está Joaquín y hay jóvenes allá, la hija de Luis Miguel, jóvenes que no tienen ni 20 años, 22, 25 y están aquí. Yo creo en esta nueva generación y la honro. Creo que sus preguntas son preguntas que han sido desechadas y desestimadas por mucho tiempo. Entonces yo creo que primero que todo hay que escucharles. Y segundo, creo que, y va a sonar súper cliché, hay que amarles. Porque te puedo decir algo, si un joven, tú como pastor, como líder, no tienes las herramientas teológicas ni académicas para poder responderle una pregunta, pero tú lo amas, como hablaba César de la comunidad, es difícil que se vaya. Yo he sido pastor de jóvenes que no creen, y tú dices, ¿por qué vienen a la iglesia? No, es que aquí vienen mis amigos, mi familia, pero les gusta venir a la iglesia por el amor que hay. Y nuestra tarea como pastores no es cambiarlos, eso lo hace el Señor, la obra de Dios. Nuestra tarea es amarlos. Los escucho, los amo. Pero en tercer lugar, trabajo con ellos. Yo creo que a los jóvenes hay que darles espacios. Pero no solamente espacios para alcanzarlos, sino espacios para que ellos puedan también contribuir hacia nosotros. ¿Por qué no tener un líder de 15 años, de 16 años, de 18 años, de 20 años, de 20? No es que no saben. Quien sabe, a lo mejor sí, pero no es que lo pongas de líder de todo, pero que pueda ser parte y pueda refrescar las ideas. Yo junto a todos los niños de 13, 14, 15 años y les digo, ¿qué iglesia les gustaría tener a ustedes? ¿Por qué le estás preguntando a ellos? El Jesús histórico dijo de ellos, es el reino de... ¿Cierto? Es increíble, entonces yo creo que ellos también nos oxigenan. Entonces darle su espacio y darle su lugar. Y amarlos por sobre todas las cosas. Bien, me toca a mí hacer preguntas porque a mí me gusta hacer preguntas al hueso. Marco, entonces la teología contextual nace de esta, ¿cierto? De esta necesidad de poder ir hacia las personas que tal vez no tienen dinero para pagar, ¿no? Porque hay muchas veces institutos teológicos que son más caros que las universidades. Y no están reconocidos ni por el gobierno, ni nada, pero estudiar teología es caro. Entonces, tú vas hacia personas que están pensando qué comer mañana. ¿Y cómo lo haces para poder trabajar con personas que no pueden pagar? Me gustaría que contara un poquito de esa experiencia. ¿Por qué lo haces si no te pueden pagar, número uno? Y número dos, ¿cómo lo haces para trabajar con ellos? Bueno, ¿de dónde respondo?
Comencé esto por culpa de Dios. O sea, si no hay un ser más cargante que Dios, no lo hay. O sea, en algún momento, después de que salí del pastorado convencional, estuve mucho tiempo viviendo con menos de $100. Sin embargo, tuve la posibilidad de viajar sin tener un peso. Las comunidades ponían una parte, algunas organizaciones con las que trabajaba ponían otra, y la gente que estaba donde me iban a recibir ponían otra. Y como no me quedaba en hoteles y no comía en restaurantes, entonces comía con la gente, eso quedaba para poder ayudar con el viaje. Y un día, bueno, como Dios es cargante, me dijo que tenía que seguir estudiando. ¿Estudiar para qué? ¿Qué hago con el estudio? Colaborar con la gente, cooperar con la gente. ¿Y cómo coopero? O sea, yo tengo que vivir, pero tengo que creer que Dios de alguna forma va a solventar esa parte que no puedo solventar yo. Y comencé con eso, dando charlas sin cobrar un peso. Estuve harto tiempo así. Me fui a Dominicana aproximadamente un mes a trabajar con World Vision. Trabajábamos con chicos en situación de vulnerabilidad, pero sin que yo tuviera una remuneración enorme, sino más bien una ayuda para poder sostenerme en donde estaba. Me fui a Perú un mes también a vivir con las comunidades, a estar en la selva. Me fui un mes a Colombia, exactamente en las mismas condiciones, y entendí que mi única forma de poder contribuir a eso que Dios me estaba dando, que era la posibilidad de estudiar, era devolver eso acompañando a las comunidades con estudios sin tener la necesidad de cobrar. La gente sí me decía cuánto va a costar esto, y muchos me decían no puedo pagarlo. Que no te impida el no poder pagar estudiar. Y lo hice de esa forma, lo hice de esa manera. Jaime sabe, trabajamos con comunidades muy vulnerables, con personas que no tienen, o sea, para poder pagar su matrícula o para poder pagar sus estudios, pero que tienen las ganas, tienen las ganas de poder conocer, de poder saber, de poder interiorizarse en el texto, pero no puede depender de un sueldo el que no lo haga. Dios ha sido bueno. Y de pasar de estar viviendo con menos de $100 a vivir con 150. A poder tener la posibilidad también de ir haciendo crecer esto un poco más. Y no es que gane una tremenda cantidad de dinero, tú lo sabes, Jaime lo sabe, sino más bien es por el hecho de que yo sé que me va a alcanzar para poder ayudar en la casa. Mi señora cree en lo que yo hago y ella trabaja también y me apoya y compartimos. Personas que han apoyado a eso donando mensualmente, y nosotros damos becas para que esas personas puedan estudiar. Estamos iniciando un trabajo en Cuba, que tú sabes que es difícil, ¿no? La gente en Cuba no puede pagar. Ni siquiera nosotros podemos mandar dinero, pero podemos apoyarles, podemos estar con ellos, podemos acompañarles. No vamos a recibir un peso, pero creo en lo que hago. Creo que Jesús lo hizo gratis. Aunque dice el texto que las mujeres lo ayudaban y lo acompañaban, yo creo que hay gente que a uno lo acompaña, lo ayuda, y es la única forma que creo que puedo devolverle un poco a Dios lo que Él me ha dado. Vamos a dar un aplauso a Marcos Corona. Dios le bendiga. Ya estamos cerrando, me queda solamente una pregunta al hueso para Marcela y una pregunta al hueso para César. Marcela,
en el nuevo viaje de Israel no pude creer que encontré a un latino a cargo de un sitio arqueológico, porque lamentablemente la arqueología también mira hacia Latinoamérica, hacia abajo. Y tú estabas allí. Y no quiero, va a sonar sumamente mal lo que voy a decir, pero no escuchen las palabras, me vienen en mi corazón. Y eres un latino, pero mujer. ¿Por qué lo digo? Porque también dentro de la teología y la arqueología hay sexismo, hay cierto... ¿Cómo tú ves el futuro en cuanto a la arqueología bíblica, a los estudios académicos bíblicos? ¿Tú crees que vamos a hacer alguna diferencia aquí en Latinoamérica? Y con relación a eso, ¿crees que las mujeres pueden seguir teniendo más oportunidad o después de ti ya no va a haber nadie? Después de ti. Es un ambiente muy difícil para las mujeres. En Latinoamérica, en México en particular, es muy fuerte ser arqueóloga mujer, pero se ha ido como abriendo paso y abriendo camino para poder estar ahí. Yo creo que una de las cosas importantes es ser constante. A mí, por ejemplo, cuando estaba estudiando, yo ahorita voy al tema del futuro, pero cuando yo estaba estudiando, a mí me reprobaban de varias materias solo porque como mujer no me quise acostar con mis profesores. Entonces yo decía, que tiene que ver una... Y reprobada, yo, o sea, pues repruébeme, yo la vuelvo a cursar. ¿Cuándo? No sé. Me voy a tardar años en hacer, yo la vuelvo a cursar, pero con usted no, te repruébeme. Si yo en ese momento hubiera dicho, sí cedo o me salgo, pues se hubiera perdido mucha oportunidad de hacer muchas cosas. Y yo creo que ahí es un poco como la vocación, la constancia y como la fuerza. Llegando a Israel, yo la primera como encuentro que tuve con un arqueólogo israelita, que además hoy día lo quiero mucho, pero en un inicio fue un choque muy fuerte, con Arfa Nayar, un arqueólogo, me acuerdo que no estuvimos de acuerdo en algo, me torció la mano y me la torció, y yo decía, a ver, es que no, primero suéltame, yo soy mujer, no entiendo tu contexto, a mí suéltame, porque si no, no nos vamos a llevar, no vamos a poder trabajar. Es un ambiente muy pesado. Sí creo que haya futuro, pero creo que una de las cosas importantes es la falta de apoyo que hay hoy día, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de tener el apoyo en mi casa, tener el apoyo de mi familia, a decir, bueno, pues esta la hija loca que quiere hacer cosas raras, bueno, pero la apoyamos y la queremos. Y tuve la fortuna de encontrar profesores que me supieron encauzar y encaminar y empujar, ¿no? Y animarme a decirme, sí, sí puedes, te ayudamos y te apoyamos. Entonces yo creo que la arqueología bíblica tiene mucho futuro, siempre y cuando quienes lo quieran hacer encuentren quien les empuje. Entonces yo lo que he hecho es tratar siempre de empujar. Incluso ahora quien está dirigiendo el proyecto fue alumna mía, estuvo colaborando conmigo como coordinadora y es muy, bueno, súper científica, agnóstica, pero muy dialogante y entiende como lo que implica hacer arqueología bíblica. Entonces me parece que necesitamos ese apoyo, esa certeza y el que si hay alguien que verdaderamente quiere dedicarse a la arqueología bíblica, lo haga desde el corazón, lo haga desde la fortaleza de su persona y decir, no voy a ceder a que me quieran hacer menos o a que me quieran humillar o a que me quieran lastimar. Me tengo que imponer con humildad y con sencillez, pero siempre siendo persona. Entonces, yo creo que sí tiene futuro, pero es un futuro muy incierto, porque además ahorita también hay que entender el conflicto, aunque no lo entendamos, pero hay que visualizarlo. Y si hay quienes pudieran decir, yo quiero ir allá a trabajar, viendo todo esto, pues se echan para atrás y dicen, no, mejor no, yo me quedo aquí, estoy más segura que andar danzando en aquellos lados, ¿no? Aunque yo digo que a veces, y no a veces, yo me sentía más segura en Israel que en México, honestamente, ¿no? Pero yo creo que tiene futuro siempre y cuando seamos fieles y firmes.
Pero sí es una profesión difícil, sí. Vamos a darle un aplauso a la doctora Marcela Zapata Mesa. Fuerte, wow. Eso no lo has contado en ninguna publicación, no lo he leído. César, vamos a terminar contigo. Hacer ciencia bíblica en un marco confesional es sumamente difícil. ¿Dónde está nuestro gran error? ¿Dónde está nuestro gran error? ¿Y cuál tú crees que es el futuro de las ciencias bíblicas dentro del marco confesional? Yo creo que como iglesia tal vez, aunque hablar de iglesia es generalizar, pero bueno, el error creo que fue pensar o hacernos creer a muchos, y todavía mucha gente sigue creyendo eso, hacerle creer que la fe es enemiga de la razón, o la razón es enemiga de la fe. Entonces tenemos que reconocer de que esa diversidad no se ha reconocido del todo en las iglesias. Tendemos a priorizar gente que tiene habilidades más blandas y que a lo mejor sirven más para el trabajo comunitario. Pero también, y disculpa que me desvíe levemente de la pregunta, también tenemos la tendencia a priorizar a gente extrovertida versus gente introvertida, porque también para la dinámica de iglesia los extrovertidos funcionan mejor que los introvertidos. Entonces, de repente tenemos ese problema de pensar de que una cosa sí y otra cosa no. Yo creo que ese ha sido un gran error. Y creo que el futuro de ciencias bíblicas para el mundo confesional, creo que lo estamos construyendo. Eso creo yo. Creo que ITEM está construyendo eso. Está construyendo ese puente de diálogo en donde podemos abrazar cosas que en otro momento... A ver, se los digo de esta forma. Cuando yo estaba en el seminario, bueno, no era seminario, era instituto bíblico, a los 18 años, y ojo, no voy a dar nombres de ninguna cosa porque existe todavía, pero no era que ahora uno dice, no era nada lo que nos estaban mostrando en ese momento, pero para mi momento formativo era inmenso. Y yo recuerdo que los profesores cuando nos decían alguna de estas cosas grandes, ¿cierto? Grandes, nos decían, esto es para ustedes, ¿ah? Esto es para ustedes, esto no se enseña en la iglesia. Y nos decían, era como si le hubiesen dado en el manual de instrucciones a cada profesor. Cada vez que decían algo así, nos decían como que se ponían el parche antes de la herida y nos decían, esto no es para ustedes, esto no se enseña en la iglesia. Ok. Yo con el tiempo empecé a darme vuelta en la cabeza con eso y dije yo, ¿de qué me sirve a mí aprender cosas que no voy a poder hablar en la iglesia? Mejor enséñenme cosas que voy a poder hablar en la iglesia. ¿Para qué me enseñan cosas que no? Y en ese tiempo inicié un programita cuando recién iniciaba YouTube, que se llamaba Respuestas Honestas. Y yo respondía cosas que no podía decir en la iglesia, entre comillas. Y creo de que ha habido ese miedo de que hay cosas que no hay que decir. Pero yo miro hoy, por ejemplo, estamos en una iglesia histórica, de una denominación histórica de Chile, una iglesia pentecostal, que los pentecostales, yo vengo de una iglesia pentecostal, los pentecostales saben de que otras denominaciones nos vieron durante mucho tiempo así como que, así como los pentecostales se ríen de los bautistas y de los muertodistas y eso así, del otro lado también con los pentecostales, ¿cierto? Y como que, ellos no leen la Biblia, ellos hablan en lengua solamente. Pero estamos aquí, en la iglesia que esos otros grupos criticaron durante mucho tiempo y estamos hablando de ciencias bíblicas, pues, Henry. Eso quiere decir de que los puentes se están creando. Eso quiere decir de que la fe y los descubrimientos y un montón de cosas no necesitan estar divorciados. Tampoco necesitamos ponerle una cobertura así linda de chocolate a todo para que se vea apetitoso. No, pero no es la dicotomía que nos vendieron antes.
Así que yo creo que el futuro de ciencias bíblicas para el mundo confesional lo estamos construyendo y lo estamos haciendo con rigor académico y con sensibilidad pastoral también. Vamos a dar un aplauso a César Soto, que el Señor les bendiga. Nosotros vamos a llegar hasta aquí, voy a dejar a nuestro hermano Leonel o el presidente de la fundación, el pastor Alex Aramillo, que puedan cerrar estas conferencias. Solamente yo agradecerle a los dueños de casa, pastor Israel, pastora Ingrid y a todos los hermanos de esta congregación local, a todos a los que han viajado de tan lejos. ¿Cuántos viajaron fuera de Chillán? Levanten su mano, fuera de Chillán. Wow, tremendo, tremendo. Este es un sueño que estaba comenzando. Yo le decía a César, allá en Estados Unidos se hacen estos grandes congresos de biblistas y de estudios bíblicos. Esto en Latinoamérica se tiene que seguir moviendo. Muchas gracias por creer en el proyecto, gracias por creer en nosotros y al Señor la gloria.